Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Gracias a Dios por la oportunidad que una vez tenemos todos los seres humanos todavía de parte de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Agradezco la oportunidad que usted me concede, amado amigo y hermano, estar en la intimidad quizá de su hogar, de su trabajo. Usted está descansando, no sé qué está haciendo, pero la verdad es de que yo agradezco a Dios esta grande oportunidad. Muy bien, quisiera meditar en esta preciosa hora sobre el tema, la importancia de la casa de Dios. Oiga el tema, la importancia de la casa de Dios. Para ello quiero leer en el libro de Salmos, en el capítulo 27, del versículo 4 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 27, 4 en adelante. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amado Señor y buen Padre, que habita y permaneces en tu trono de gloria. En esta oportunidad, Dios, yo te ruego la guianza de tu Santo Espíritu a través de la disertación de este mensaje titulado La importancia de la casa de Dios. Muchas gracias, Padre. Bendigo a todos los amigos y hermanos que están en sintonía de esta grabación. Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos concedes todavía. Muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos y amigos. El tema usted ve que es muy importante. La importancia de la casa de Dios. Usted debe saber que hay una diferencia muy grande entre la casa de Dios y nuestra casa o nuestro hogar. Totalmente diferente. Porque la casa de Dios es el lugar que Dios ha establecido donde nosotros, los seres humanos, tengamos la oportunidad de ir a oír la palabra de Dios. No hay otro lugar en que usted y yo podamos oír la palabra de Dios de manera cómoda, porque en la iglesia existen sillas, el mobiliario donde nosotros podemos sentarnos cómodamente y oír la palabra de Dios. Y esto es muy interesante, porque Dios lo que necesita o quiere de nosotros es que le prestemos atención en su palabra. Muy bien, es el medio que Dios ha dejado para comunicarse con nosotros, la palabra de Dios. Y el medio que Dios ha dejado para que nosotros nos comuniquemos con Él es la oración. Pero es lamentable
que a veces nosotros no hacemos uso ni de la palabra ni de la oración. Sin embargo, es muy importante el tener uno la oportunidad o que nosotros asistamos a la iglesia, a la casa de Dios. Oiga usted lo que dice el rey David. El rey David era una persona de mucho compromiso en las cosas de Dios. Era el rey del pueblo de Israel. Ahora oiga lo que dice la palabra de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mire qué interesante, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora, ¿con qué propósito? Dice la palabra: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir, o sea, tener conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien. El rey David, como dije, era una persona sumamente ocupadísima en los quehaceres administrativos en lo que concierne en las cosas de Dios. Muy bien. Sin embargo, él dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. La palabra demandar, traducida a nuestro sentido de idioma, quiere decir pedir. En otras palabras, el rey David aquí dice: una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré. Note usted que una cosa es pedir y otra cosa es buscar. No es lo mismo. Pedir es fácil, pero buscar es lo que al hombre se le hace difícil. Sin embargo, el rey David dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Mire, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué interesante está esto que dice el rey David. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera el rey David pedía a Dios esto de estar en la casa de Dios? No cabe duda que el único medio que él y nosotros tenemos es la oración. Él en oración le decía: Señor, orando decía: Señor, permíteme que yo esté todos los días en tu casa. No quiero quedarme en la mía, yo quiero estar en la tuya. Y oiga lo que dice: todos los días de mi vida, que esté yo. Amén. Usted sabe, amado hermano y amigo, que la salvación es de carácter personal. Yo no puedo salvar a otros, ni otros me pueden salvar a mí, sino que es cada uno de nosotros que tenemos que hacer lo nuestro en particular. Ciertamente Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo todo en cuanto a lo suyo, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Muy bien. Debe saber usted que después de recibir una persona a Cristo, entra en el proceso de salvación. El proceso de salvación demanda asistir a la iglesia, orar, leer la Biblia, incluso ayunar y hacer otras cosas importantes que sirven para la edificación de nuestra vida espiritual. El rey David, consciente de esto, él dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Amén.
buscar. Buscar, esto es un asunto muy importante. La palabra buscar implica de que usted tiene que apartar un tiempo especial para poder estar en la intimidad con Dios. Amén. Y esto es un problema para nosotros los seres humanos, porque casi siempre nosotros no tenemos tiempo para Dios. Siempre estamos nosotros muy cortos de tiempo. A veces nosotros, y así es, el tiempo lo invertimos en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Por ejemplo, la televisión, ahora el asunto del internet. Las personas ya no tienen tiempo, ya no tenemos tiempo para poder darle el lugar que le corresponde a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar las cosas de Dios a cuesta de lo que sea posible. Nosotros tenemos que sacrificarlo todo, porque esta es la demanda de Dios. Porque es cierto que aquí el rey David está hablando de sí mismo, pero esto es un mensaje indirecto para todos, y quizá no indirecto, sino que directo, porque eso es asunto que usted y yo tenemos que hacer. Yo no sé hasta dónde usted ha pedido en oración a Dios estar todos los días en la casa de Dios, ¿verdad? Al menos yo le voy a ser franco, yo casi no pido eso. Y según aquí la palabra de Dios, yo estoy aprendiendo que yo cada vez que yo ore, tengo que decirle: Señor, por favor, permíteme estar en tu casa. No permitas que por más problemas que yo tenga, me entre el desaliento a no ir a tu casa. No. Entonces, yo no he pedido en oración esto, pero hoy me estoy dando cuenta que yo debo pedir a Dios como lo hizo el gran rey David. Si él, siendo rey, hizo eso, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para no hacerlo? Buscar los medios posibles, por más ocupado que usted esté, por más cosas importantes que usted debe hacer, debe saber que no hay nada más importante que es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro creador. En el Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros estamos en este mundo y estamos viviendo esta vida temporal, terrenal, es por la misma voluntad de Dios. ¿Ah? Entonces nosotros somos deudores de Dios. Nosotros tenemos que corresponderle a Dios con esta vida. Ah, qué interesante está esto. Dice la palabra, que esté yo, dice el rey, que esté yo. Aunque mi esposa no quiera ir, aunque mis hijos no quieran ir, no importa, aunque el vecino no quiera ir, por más que le hable de la palabra de Dios, no quiere nada de Dios. Lo importante es que esté yo. Y esto es un asunto muy importante, hermano y amigo, porque la salvación es personal. Es personal. ¿Ya? Lo que usted haga por su salvación no me afecta para bien ni para mal a mí. No. Lo que yo haga propiamente a usted no le va a favorecer en nada. Es cada uno. La Biblia dice claramente en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que cada uno de nosotros comparezca ante el tribunal de Cristo para recibir lo que haya hecho cuando estaban en la carne, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerde que tarde o temprano vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Amén. Y yo creo que este es un problema grave en el asunto espiritual.
Porque a veces nosotros, por X razón, dejamos de asistir a la iglesia o cuestionamos la asistencia a la iglesia. No queremos ir. Yo estaba platicando con una persona y le digo, ¿va a ir a la iglesia? No, me dijo, estoy cansado y voy a descansar. Amén. Le digo, hermano, ¿usted dice que está cansado y va a descansar? Sí, muy bien. Le pregunto, ¿en la iglesia cuando usted llega a trabajar o a descansar? Me dice, sí, a descansar. Ahí están las sillas. Usted no va a trabajar, usted va a descansar a la iglesia y va a oír la palabra de Dios. Pero si usted se queda en casa, usted no va a oír palabra de Dios. Ese es el problema enorme que tenemos. Que nosotros en el cuestionamiento que le hacemos a Dios es de que no tenemos tiempo. Y este es un problema. Porque mucha gente se ha alejado de las cosas de Dios por dejar de asistir a la iglesia. Ha venido enfriándose espiritualmente hasta el grado que se le mete, hablemos claro, se le mete el chamuco, se le mete el diablo, lo enfría y ya no va a la iglesia. Este es el problema que ha sucedido con muchas personas que se han apartado de Dios, porque han dejado de ir a la casa de Dios. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Así que nosotros tenemos que ir a la casa de Dios. Dice el salmista, para inquirir del conocimiento de Dios. ¿Por qué hay mucha gente sin conocimiento de Dios? Porque realmente deja de asistir a la iglesia, no lee la Biblia, no ora, no hace nada. Entonces, nosotros nos convertimos en personas ineptas delante de la presencia de Dios, porque no queremos activar el espíritu humano de nosotros hacia Dios en las cosas sagradas de Dios. Muy bien. Entonces es importante estar en la casa de Dios. Si su esposo no quiere ir, déjelo tranquilo, vaya usted. Si sus hijos no quieren ir, su hija no quiere ir, es rebelde, déjela, vaya usted a la casa de Dios. Porque usted no va a poder salvar a su hija o a su hijo, ni a su marido, ni a otra persona en particular, pero sí puede salvar usted su alma. Preocupémonos en la nuestra. La preocupación de las personas familiares ya debe estar en segundo grado. Pero el que debe estar en el primer grado somos nosotros. Porque nadie va a poner la espalda en el infierno, en la condenación eterna, en la segunda muerte, que es en el lago de fuego. Nadie va a poner la espalda por nosotros, sino nosotros mismos. Entonces, menester que nosotros nos interesemos en las cosas de Dios. Amado amigo y hermano, y yo le insto a usted en el nombre de Cristo, que no nos apartemos de la casa de Dios. Porque nos vamos a enfriar y después es muy difícil volver otra vez a la casa de Dios. Muchas personas ahora que están fuera de la casa de Dios, que no sienten nada de Dios. Yo he hablado con ciertas personas así y me dicen, ya no, usted ya no quiero nada. Ya no. Tal vez de repente, dice, ya no quieren nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino a Cristo tenía un espíritu inmundo de Satanás. Pero ahora que ya se ha alejado de Dios, ahora ya ha venido el diablo
con otro montón de espíritus inmundos, ha invadido el corazón de estas personas y ahora no quieren saber nada de Dios. ¿Pero por qué razón? Porque dejaron de asistir a la casa de Dios. Este es un grave problema. ¿Sabe por qué el mundo está como está y cada día está peor? Y Dios está azotando a este mundo con tal de que el hombre entienda. Es porque no asiste a la casa de Dios. Mire, los amigos, los inconversos, no quieren saber nada de Dios. Pasan ahí frente a la iglesia, van, vienen, pero no entran a la casa de Dios. No les interesa. Pero el problema es que hay alguien en su vida que no les permite asistir a la iglesia, recibir a Cristo. Ese se llama Satanás, el diablo. El diablo no quiere irse solo a la condenación, sino él quiere llevarse a toda la gente al fuego eterno, y lo está logrando. Mientras que Dios está azotando a este mundo para que de una u otra forma entremos al asunto de la salvación. Muy bien, mire usted ahora, Dios está azotando a la humanidad con diversas enfermedades. Tenemos ahora el asunto, ya hace como 5 meses de marzo, ¿verdad? A principios de marzo, el asunto de la pandemia, o es decir, de esta enfermedad mundial. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y en vez de quitarse esto, viene acrecentándose aún más, viene a más contagio. En los Estados Unidos, por ejemplo, es grande el número de muertos diarios. Diario muere mucha gente con esta enfermedad. ¿Y qué decir de otras enfermedades que hay? Como decir cáncer y otras enfermedades. La gente está muriendo. Y lamentablemente la gente se está yendo sin Dios y sin esperanza, derechito a la condenación eterna. Mire ahora lo que está pasando con el asunto de la lluvia. La lluvia es importante. Sin embargo, Dios está azotando a la humanidad. No es que Dios sea malo, sino que Él es bueno. Porque como nosotros no queremos entender a buenas, entonces Dios está azotando por medio de los desastres naturales. Mire que cuánta gente usted se ha quedado sin su vivienda, se ha quedado sin sus cosas, han perdido sus familiares. Ahorita están buscando en los deslaves a gente que quedó sepultada allí. Muy bien, y mucha gente de esta no quiso saber nada de Dios. Mucha gente de esta que estaba dándole al chupe, a la droga, a la delincuencia, y ahí quedaron enterrados. ¿A dónde van a ir a parar esas personas? Van a ir a parar a condenación eterna, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero usted y yo, que tenemos la oportunidad, ahora aprovechémosla, porque tarde o temprano va a ser tarde. Hoy Dios nos está hablando. Así que es importante estar en la casa de Dios. Yo le invito a asistir a esta iglesia a la que yo asisto, a mi iglesia, a la iglesia de Dios Evangelio Completo, del Cantón Antigua Perú, zona 4, de la ciudad de Retaluleu, Guatemala. Usted está en otro lugar, usted no puede venir de allá a acá, ni yo ir allá. En todos lugares se está anunciando la palabra de Dios. En todos lugares hay iglesias. Acérquese a la iglesia, hombre. Deje de meterse a los bares, a las cantinas, a las cosas de pecado, de maldad, y vaya a la iglesia y le va a ir bien. Se lo digo por experiencia. Sí, solo Dios es la solución a nuestros problemas. Amados amigos y hermanos,
Yo estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me da de disertar la palabra de Dios. Espero en Dios que usted haya entendido un poco y pueda reflexionar que Dios le ama grandemente. Que Dios nos bendiga. Amado Señor, muchas gracias por esta meditación de tu palabra. Señor amado, haz que el amigo, el hermano y todos podamos reflexionar, podamos entender y encauzar nuestra vida en tus sagrados caminos, Padre Santísimo. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.